concepto de qué cosas son los beneficios laborales o a qué me estoy refiriendo, ¿correcto? ¿Tienen una idea? ¿Tienen alguna figura, alguna idea al respecto? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Mientras voy poniendo acá está. Mientras voy poniendo mi pantalla para compartir vacaciones ETS gratis, claro, esos son los beneficios sociales, pero hay más. ¿Quién me, quién me dice qué otros beneficios sociales hay? ¿Mm? ¿Qué otros beneficios sociales más hay? Asignación familiar, muy bien, ese es otro beneficio social más que hay. Otro más que se les ocurra. Utilidades, perfecto, utilidades, también un beneficio social. Seguro, claro, hay seguros. Tú tienes que darte cuenta que hay dos tipos, horas extras no es un beneficio social, horas extras es una remuneración sobrepagada, ¿ya? Las horas extras no es un beneficio social. Seguro, sí, claro, pero vamos a ver cuál tipo de seguro. CTS, por supuesto, la compensación por tiempo de servicio. Uy, se me borró la imagen de darle presentación, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver qué cosa he hecho mal. Sodexo, alimentos, no, alimentos es un beneficio adicional que te puede brindar tu empleador, pero los alimentos, como la movilidad, son brindados por tu empleador. Pueden ser herramientas de trabajo o pueden ser simplemente beneficios que te brinda tu empleador. A ver, vamos a ver. Cuando seguro de salud, así es, de salud también es un beneficio. Asignación familiar, vacaciones, dice Astrid. Muy bien. A ver, escolaridad no. Escolaridad es un beneficio que también puede ser, es opcional. La escolaridad no es específicamente un beneficio eh, proporcionado por el empleador. Ya puedes pactarlo, por ejemplo, escolaridad tienen empresas que normalmente tienen sindicatos y que han pactado con el sindicato el pago de una escolaridad, o empresas bastante grandes o antiguas que ponen dentro de su paquete de beneficio la escolaridad. Pero ojo, ojo, si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les dije que, por ejemplo, en un contrato de trabajo existía una prestación, un conjunto de prestaciones principales. En un contrato de trabajo, las prestaciones principales eran, si hacemos memoria, que uno brinde su trabajo, ¿ok? Y que tu empleador, pues, te pague una remuneración por ese trabajo, ¿de acuerdo? Eso era lo básico de la clase pasada, ese era el objeto del contrato de trabajo. Vamos a ver qué cosa me están poniendo acá. Ese era el concreto del contrato de trabajo y era la figura, ¿no? Pero adicionalmente yo también les dije que junto con estas dos prestaciones recíprocas y principales, existían diferentes cláusulas y diferentes prestaciones accesorias. Por ejemplo, existían condiciones de trabajo, herramientas de trabajo, existían momentos para realizar el trabajo, horarios para realizar el trabajo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué significa esto? Que existe algo que se llama un paquete remunerativo completo. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle un paquete remunerativo. Un paquete remunerativo son todos aquellos beneficios laborales o beneficios sociales que se tienen que dar por ley. ¿Ok? Hay los que se dan por ley, los legales. Adicionalmente, adicionalmente a los legales, el empleador puede dar otros beneficios adicionales, ¿no? Por ejemplo, el empleador puede dar efectivamente vales de alimentación, ¿de acuerdo? Imagínate que, por ejemplo, eh, que tú trabajas en un lugar donde estás bastante alejado de tu casa y bastante alejado de lugares donde tú puedas comprar tus alimentos. Entonces puede ser que el empleador, haciendo uso de una de sus facultades, ¿no? Pues dice, no, ¿sabes qué? Vamos a pagarle a los señores 200 soles mensuales por concepto de alimentación y te pagan 200 soles por alimentación. O te los ponen en una tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y esa tarjeta va. O como dice Betsa, un vale de combustible, te pago tu movilidad adicionalmente, ¿no? Para que, o sea, hay dos tipos de movilidades, ojo, ¿ah?
Una movilidad es la movilidad supeditada a la asistencia de trabajo, ¿ya? Es decir, tú asistes a trabajar aproximadamente, debes asistir unos 25 días de los 30 días que ve el mes, digamos que sean 24 días, efectivamente, que tú vas a tu trabajo. Entonces, durante esos 24 días, tú gastas 6 soles de ida hacia tu trabajo, porque tomas un gran bus que te cobra 6 soles, ¿no? Y 6 soles de vuelta, ¿ok? A ver, Arturo, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver el tema de remunerativos y no remunerativos. ¿Ya? Entonces el empleador te puede pagar movilidad para que tú vayas a trabajar y regreses a tu casa, y esa es una movilidad supeditada a tu asistencia al trabajo. El día que no vas, no te pago esa asistencia, pero de todas maneras es un concepto que te otorga el empleador para que tú cumplas con tu trabajo. Es como si fuera una herramienta de trabajo. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso, también te puede dar otro tipo de movilidad. ¿Ok? Te puede dar una movilidad como si fuera una bonificación también. Puede darte una movilidad como si fuera, pues, vamos a dar, era lo que, por ejemplo, daban en las empresas públicas eh, hace muchísimos años, cuando las daban en Centromín Perú, la daban en Petroperú, la daban en esa época, ¿qué otra pública grande había? Petroperú, Centromín Perú, había, no me acuerdo de si Perú era pública en esa época, pero por ejemplo, en Centromín Perú, te daban, no solamente te daban alimentación, te daban un bono por alimentación, sino que adicionalmente te daban un bono en cajas de leche, por ejemplo. Te daban tus vales de combustible para que tú pudieras viajar de Lima a Loroya a ver a tu familia, ¿correcto? Entonces, ese tipo de adicionales, de conceptos adicionales, forman parte de un paquete remunerativo, pero son voluntarios del empleador. ¿Ok? El empleador puede dar de cualquier tipo de beneficios adicionales. Por ejemplo, donde yo trabajo en TDS, se tiene año nuevo en una fecha diferente a la fecha que todos tenemos. O sea, para nosotros el año nuevo es el 31 de diciembre y el 1 de enero. No, para las personas que son de la India, el año nuevo es en el mes de junio, ¿de acuerdo? Entonces, el año nuevo, el día de las luces, como le llaman ellos, no solamente todos los locales de empresas de la India están llenos de focos de luz brillante y no se apagan durante 24 horas estos focos, sino que adicionalmente, junto con todas las tradiciones que hacen, porque te invitan a una comida especial y todo lo demás mientras estás trabajando, te pagan una gratificación adicional como si fuera, si no me equivoco, es la mitad de tu remuneración mensual. Te pagan una gratificación, una tercera gratificación adicional aparte de las gratificaciones normales. En las empresas que muchas veces tienen capital judío, por ejemplo, ¿ok? Cuando es el Yom Kippur, también existe una gratificación o una bonificación adicional. Las empresas que tienen capital árabe, cuando empieza el Ramadán, en el momento del año que empieza el Ramadán y dura los 30 días, cuando termina el ayuno, el Ramadán, también pueden dar una bonificación. En realidad, eso depende mucho de las empresas. La parte voluntaria de la empresa nunca está legislada, nunca hay un máximo que se pueda dar, no. La empresa puede dar lo que quiera, pero dentro de este paquete remunerativo también existen los beneficios sociales que son las remuneraciones o el grupo de remuneraciones adicionales que debe darse por ley. ¿Ok? Eso es a lo que nosotros llamamos beneficios sociales y en esta clase vamos a explicar bien de qué se trata, este paquete remunerativo legal que acompaña a la remuneración principal de un contrato de trabajo. ¿Ok? Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a saber cuáles son los beneficios sociales y cómo se calculan. Perfecto. Y bueno, más o menos qué particularidades tiene cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los beneficios sociales para nosotros? Son aquellas remuneraciones adicionales a la remuneración principal, a esta contraprestación principal que hay en el contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Y que se perciben en una relación laboral. ¿Ok? Esos son los beneficios sociales. ¿De acuerdo? La compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones legales, que son las gratificaciones en julio y diciembre, el descanso vacacional anual, ¿ok? La participación de utilidades, la asignación familiar y el seguro vida ley. Ojo, en seguros tenemos nosotros, vamos a llamarle 3 seguros, ¿ya? El seguro vida ley está en todas las empresas, vamos a empezar un poquito con el seguro vida ley.
El seguro vida ley está en todas las empresas. Todas las empresas tienen la obligación de tener el seguro vida ley. Ese es un seguro que cubre el caso de fallecimiento del trabajador y en caso de incapacidad del mismo, de que se quede inválido, en caso de incapacidad sobreviniente del trabajador. ¿Ok? Junto con el seguro vida ley, en el caso o en los casos en los que el trabajo que se realice sea un trabajo de riesgo, ¿de acuerdo? En esos casos también se contrata o tiene la empresa la obligación de contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a mencionar cuál es la norma, porque no la he puesto ni separada, pero es importante que ustedes la conozcan. Vamos a ver dónde están detalladas las actividades de trabajo de riesgo. Acá está. La 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, tiene un anexo que les voy a dejar al final de esta clase, donde están todas las actividades de riesgo, ¿ok? Y esas actividades, por ejemplo, una actividad de riesgo es el grifero que está trabajando en el grifo que te abastece combustible, el conductor del camión que va a hacer el reparto de la mercadería en la calle, el minero que entra a socavón o que está en superficie dentro de una operación minera, el almacenero que tiene riesgo de caída de objetos que puedan lesionarlo, ¿ok? El mecánico que tiene o que trabaja con elementos hidráulicos que pueden prensarle las manos o los brazos, los torneros, los soldadores, los esmeriladores, los caldereros, por ejemplo, ¿no? El personal que trabaja en fundición de metal. En realidad, muchísimas de las actividades de trabajo son actividades de riesgo. Y dentro del riesgo existen alto riesgo o bajo riesgo. ¿Qué me dice Robert? Son los famosos SCTR. Ahora tengo que contar la particularidad del SCTR. Los beneficios también son del CAS, son los CAS indeterminados. Sí, exacto. Los CAS también tienen la misma situación. Ojo con el SCTR. El SCTR se le llama SCTR a dos tipos de seguro. El seguro de salud y el seguro de pensión, ¿ok? Los dos conforman el SCTR. El seguro de salud en el SCTR es cuando, por ejemplo, tienes un accidente. Ahí está Arturo, nos acaba de dar la norma justamente. Exacto. Esa es la norma, la última norma que te menciona las actividades de riesgo completas. El seguro SSTR Salud es el seguro mediante el cual, si tú te accidentas, por ejemplo, en tu trabajo, es decir, yo estoy en la oficina, ojo, yo trabajo en una planta, y en esta planta, yo estoy en la oficina, pero trabajo donde en mi trabajo está la planta al lado de las oficinas. Si en esta planta hay una fuga de gas, y este gas me llega a mí, yo me sofoco por este gas, me caigo y me desmayo al piso, ¿no? Entonces, viene la gente de seguridad, me levantan, me llevan en camilla, siguen su protocolo, llaman a la ambulancia me lleva a una clínica particular y mediante el SCTR del seguro RIMAC, ¿no? Se me atiende. No se me atiende usando la EPS, no se me atiende usando mi pago de salud, no se me atiende usando absolutamente nada que no sea el SCTR Salud. ¿De acuerdo? Si en la misma situación yo después de ser atendido quedo inválido, no me puedo parar, no puedo caminar, no puedo trabajar, no puedo desempeñar mi trabajo, actúa el SCTR Pensión y el SCTR Pensión lo que hace es darme una pensión evaluando la situación o vitalicia o darme una indemnización para ya mi cese completo y definitivo porque no tengo capacidad de trabajar. Cualquiera de las dos situaciones. Ese es el seguro complementario de trabajo riesgo y efectivamente, como está mencionándolo ahí Arturo, la norma donde están detalladas las actividades de trabajo riesgo es el Decreto Supremo CO 08-2022 Salud. ¿De acuerdo? Ahí están las actividades de riesgo. Entonces, se tiene el seguro vida ley, que ya les dije, funciona para todos en esas situaciones. Por ejemplo, una de las cosas con las que funcionaba el seguro vida ley fue cuando estábamos en plena pandemia y tuvimos fallecidos en los trabajos, no porque hayan tenido accidentes dentro del mismo trabajo, sino porque fallecían muchas veces lamentablemente por COVID, ¿no? Entonces,
En mi trabajo, por ejemplo, fallecieron dos, tres personas y se activó y se empleó el seguro Vida Ley, que ahora vamos a ver a detalle cómo cubre estos casos. También en el caso de invalidez, estás bajando las escaleras de tu casa y te caes, no, no, así no es. Estás en el trabajo y sufres un accidente, no eres una persona de riesgo o no tienes un trabajo de riesgo y quedas inválido por ese accidente, lamentablemente, el seguro Vida Ley también cubre el tema de invalidez. ¿Ok? El tercer seguro que un empleador contrata o paga es de salud. Esa es una aportación que realiza el empleador y que corresponde al 9% de los conceptos remunerativos que el trabajador va a tener. Ahora vamos a ver la diferenciación de remunerativos y no remunerativos. ¿Ok? El 9% de todos estos conceptos remunerativos, que son tu remuneración básica, por ejemplo, tu promedio de comisiones, tus bonificaciones que puedes haber tenido si tienes más de 3 bonificaciones en un periodo de 6 meses, el promedio de estas bonificaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa más tienes tú de remunerativo? Bueno, entre otros conceptos, ¿no? Este importe realiza un cálculo del 9% y el empleador lo paga directamente, no se te descuenta a ti, el empleador paga directamente el importe a E-Salud para que tú tengas una atención en el sistema estatal de salud completo. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de los beneficios sociales. Los beneficios sociales, como estamos viendo, conforman el paquete salarial legal. ¿Ok? Exactamente, Jorge hace la tingencia. No puede ser menor de la remuneración mínima vital, no, no se paga. Por ejemplo, vamos a ver ahora si tu trabajador trabaja 4 días y tu trabajador gana 1.100 soles, tú le vas a pagar a tu trabajador el equivalente 1.100 entre 30 por 4 días, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, le pago el empleador, pagará pues el 9% de este importe a salud. No, no, no. Lo paga y lo calcula con el monto de la remuneración mínima vital. ¿De acuerdo? Entonces, el, el salud ya más, claro, pero el salud más vida es optativo, Arturo. ¿Ok? ¿Es obligatoriamente a cargo del empleador? Sí, efectivamente, 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 pero no es que tú, o sea, puede el trabajador solicitarlo, puede el trabajador elegirlo y se le descuenta, o puede el empleador darlo directamente, pero no es como de salud que es legal pagarlo, tiene que pagarlo y todo, ¿no? Entonces, los beneficios sociales conforman el paquete remunerativo o el paquete salarial con los beneficios accesorios a la remuneración, ¿ya? La CTS, la gratificación de julio y diciembre, el descanso vacacional anual, la participación de utilidades, la asignación familiar y los seguros que estamos viendo, que es el Vida Ley, el SSTR y el seguro de salud. ¿De acuerdo? Eso es lo que conforma el paquete salarial completo. Entonces, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, la CTS, la famosísima compensación por tiempo de servicios, situación con la cual yo les voy a dar una opinión personal de la CTS, ¿ya? Este, la CTS históricamente, como yo les estoy poniendo ahí en el material de guía que tienen ustedes, ha sido concebida como un, comillas, comillas, seguro de desempleo, ¿ya? Y les digo, comillas, comillas, porque no es un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo es que ustedes contraten una agencia como una empresa como RIMAC, como Pacífico, como Mafre o como el propio Estado y se le pague una cantidad determinada, ¿ok? Que en el caso de que se produzca un desempleo, pues se les dé o les otorgue una suma destinada a que, bueno, pues puedan sobrevivir mientras buscan un nuevo trabajo, ¿no? Eh, la CTS, en cambio, no es otra cosa más que un ahorro forzado. Eh, entonces, ¿ustedes recuerdan la primera clase cuando yo les decía, a ver, exacto, pero se me tapó una cosa acá, el comentario. Ay, ¿por qué me sale? A ver, dice, exacto, pero voy a pactarse, no me acuerdo, individual, más bien así. Así es, Arturo. Pensé que estábamos hablando de la CTS. Entonces, yo les decía en la primera clase, cuando les explicaba por qué es que el contrato o que la relación laboral es una relación asimétrica y por qué el Estado trata al trabajador como si fuera un adolescente,
¿no? Y eso es algo bastante permanente en las normas legales o las normas laborales latinoamericanas, sobre todo, donde efectivamente pues el trabajador es una especie de adolescente incapaz de valerse por sí mismo, incapaz muchas veces de poder ahorrar por sí mismo, y por eso el Estado agarra y le dice, no, tienes que tener un ahorro obligatorio. Yo, Estado, obligo a tu empleador a que te retenga una parte de tu paquete remunerativo y lo deposite en un banco donde tú no puedas retirarlo. O si vas a retirarlo, lo retires en un excedente únicamente. Entonces, tú que no eres un adolescente, ni yo tampoco, lo que pensamos es, oye, ¿por qué voy a tener ese ahorro forzoso ahí, no? ¿Por qué voy a tener ese ahorro forzoso ahí? Qué absurdo, si en realidad, si yo tengo mi plata, yo sé qué hacer con ella, ¿no? De hecho, la CTS es algo bien, bien particular. Tú le preguntas, o sea, y es más, no solamente es particular. Si tú se lo tratas de explicar a un americano, o sea, trata de explicarle cómo funciona la CTS a un gringo, que el gringo va a decir, bueno, pues están locos, pues, ¿no? O sea, ¿qué es eso? El Estado, pues, tratándote como si fueras un niño, ¿no? Eh, Curiosamente es así, en el mundo civilizado no existe el Estado que te obligue a ahorrar, no existen los ahorros forzosos. Actualmente, efectivamente, como lo dice Arturo, la CTS es de libre disposición. Si no me equivoco, es de libre disposición incluso este depósito que se viene ahorita en el mes de noviembre. Bueno, el depósito que debería ser al 31 de octubre también. O sea, todo este año ha sido de libre disposición. Antes de la pandemia habíamos tenido libre disposición, si no me equivoco, también de manera, excepcional. Luego de la pandemia, excepcional. Ahora nuevamente es, excepcional. Estamos en 2023 y seguimos en excepcional. Vamos a hacer el 2024, la CTS sigue siendo libre de disposición. En realidad, yo, como les estoy diciendo, yo no soy muy de acuerdo con la CTS, estoy casi seguro de que lo saludable que debería suceder con las CTS es que se elimine la CTS y pase a formar parte de la masa remunerativa total, o sea, pasa a prorratearse en la remuneración de los trabajadores dentro de los meses que corresponden, dentro de los 6 meses que corresponde cada CTS, ¿no? Y que bueno, pues simplemente si se contrata un seguro de desempleo, se contrata un seguro de desempleo, ¿no? Eh, Sin embargo, pues quizá eso no es suficiente negocio como para las entidades financieras como para que podamos tener un seguro de desempleo. ¿Ok? Pero esa es la CTS. La CTS entonces tiene algunos requisitos. Para que un trabajador tenga derecho a que comience a contabilizarse su CTS, luego vamos a ver cómo se contabiliza, tiene el trabajador que tener al menos una jornada laboral de 4 horas a más. ¿De acuerdo? Si tienes un contrato a tiempo parcial de menos de 4 horas, simplemente no tienes derecho a la CTS. No tienes CTS. ¿Ok? Por otra parte, otro requisito es que tengas al menos un mes de trabajo. Ya un mes completo, un mes completo. ¿Ya? No es que yo entro el 15 de abril y al 15 de mayo ya debería contabilizar, no, tienes que tener un mes completo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un trabajador que entró a trabajar el 15 de abril y cesó el 15 de mayo, tú dirías, bueno, ya tiene 30 días, sí, pero no tiene un mes completo. Entonces no le corresponde el pago de CTS. Necesita tener un mes completo, necesita tener un mes del 1 al 30. Si tiene, por ejemplo, si entra el 15 de abril y llega y cesa el 30 de mayo, cuando tú le liquides su CTS en el pago de sus beneficios sociales, vas a considerar 30 días más 15 días, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener ese tiempo de servicio necesario para que puedas pagarle su CTS. ¿Ok? Entonces, la CTS es de corte semestral. Tú pagas la CTS en 2 oportunidades al año, de manera semestral. La pagas al 31, perdón, la pagas sí, pues al 30 de abril, ¿ok? La pagas al 30 de abril y la pagas al 31
de octubre, ¿de acuerdo? Esas son las dos fechas de cálculo para calcular el semestre. Es decir, tú calculas el semestre del 1 de noviembre de cada año hasta el 30 de abril del año, ¿de acuerdo? Y del 1 de mayo de cada año hasta el 31 de octubre de cada año. Esos 6 meses, en dos bloques, ¿ok? Constituyen el plazo para que tú abones la CTS. Y entonces, ¿tú a dónde abonas la CTS? Normalmente la CTS la abonamos en una cuenta especial. La CTS se abona en una cuenta CTS. Vean cómo la figura se esfuerza terriblemente, ¿ya? Una cuenta CTS en un banco no es otra cosa más que una cuenta en la cual tú tienes este ahorro forzado y estás impedido hasta tu cese en la empresa de disponer de ese dinero. O sea, entre comillas, el dinero es tuyo, pero no puedes disponer de él hasta que tú ceses en la empresa, hasta que tú dejes de trabajar en esta empresa, renuncies, te despidan, tu contrato se resuelva, tu contrato se acabe, se venza, etcétera. ¿De acuerdo? Es una cosa sumamente extraña. Una cosa muy distinta es que tú pactes un depósito a plazo fijo, por ejemplo, o un fondo mutuo, por ejemplo, pero una CTS no, una CTS, para empezar, tú no la contratas como trabajador necesariamente, la puede contratar tu empleador a nombre tuyo, ¿ok? Entonces tú mandas tu fichita, tu macro al banco SP y le dices, señores SP, apertúrenme esta cuenta para mis trabajadores, fulano, 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 ahí están sus datos, y el BCP agarra y te abre la cuenta y tú puedes depositar la CTS en esa cuenta especial, ¿ok? Tú como trabajador puedes abrir una cuenta CTS, de todas maneras vas a necesitar la participación del empleador para abrir una cuenta CTS en un banco, ¿ok? Te van a pedir el RUC, te van a pedir para qué se trata, etcétera. A ver, ¿qué me van preguntando mientras estamos? ¿Es una cuenta intangible, Jorge? Mira, yo te voy a decir que en teoría es intangible, ¿ya? Pero en la práctica no lo es. En la práctica no lo es. Porque, a ver, Arturo, tú creo que eres abogado, ¿no? En un juicio de alimentos, ¿tú te puedes tirar sobre la cuenta CTS del trabajador? Te aseguro que sí. En un caso de alimentos sí te puedes tirar sobre la cuenta CTS. ¿De acuerdo? Muchas veces, quien también se puede tirar sobre tu cuenta CTS, y te lo digo de, si puedes, ya ves, está hasta el 50% de la CTS. Te tiras encima de la cuenta CTS, entonces no es intangible. Sí existen situaciones en las cuales tú puedes embargar una cuenta CTS. Ahora, esa es la de alimentos, ¿ah? Yo te pongo una situación más extrema y terrible y atroz que me pasó a mí en primera persona, y es que quien se tiró sobre mi cuenta CTS fue Sunat. Y yo le dije, oye, pero es una cuenta CTS, es intangible por ley. Y Sunat me dijo, ajá, sí, ya, chévere, paga tu renta para que te pueda liberar a la... Haz tu, perdón, no paga tu renta, no paga tu renta. Llenas tu convenio y paga tu cuota de acogimiento, ¿ok? Y te libero tu cuenta CTS. Entonces, está bien, yo sabía que por alimentos tú puedes embargar una cuenta CTS. No sabía que por cuestiones o por deudas tributarias una también se te puede tirar encima de una cuenta CTS. Pero la práctica me enseñó a que sí, también se puede. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el tema de los alimentos porque ese es un clásico que me encantan los trabajadores con demanda de alimentos. Tú ves cómo sus rostros, llegado fin de mes, sus rostros o te sonríen o compungidos vienen a decirte, jefe, por favor, no me pagues completo. Son los únicos que vienen a decirte que no le pagues completo. A ver, ¿qué me dice Rosa Rips? Si un trabajador labora menos de un mes, ¿no le corresponde la CTS trunca? No, no le corresponde la CTS trunca, Rosa. No le corresponde la CTS trunca. Mira, Betsa, por deudas tributarias, Sunat no debería poder embargarte tu cuenta CTS. No debería, no debería. Y te juro que no debería. Cuando a mí me pasó, fue al 100%, sin roche. Y yo me quejé al BCP, fui al BCP, le dije, oye, es mi cuenta CTS. Y el BCP me dice, sí, sí, disculpa, vamos a ver qué hacemos para liberarla. Señor, llene su formato de reclamo. ¿Cuándo se resuelve el reclamo? En 30 días. Pucha madre.
A ver, pues quédate con 30 días con una cuenta embargada. Ah, pues simplemente fui, hice mi convenio y arreglé con Sunat. En teoría no debería Sunat poder embargarte una cuenta que es intangible, solamente debería poder embargarse por alimentos, pero en la práctica yo he visto que no he sido tampoco el único caso. En la práctica Sunat no cree en nadie. Como el embargo es electrónico de parte de Sunat, lo hacen. El banco dice que es un error, Sunat te dice que es un error, pero si ya estás ahí, pues cobras tu pago de acogimiento, tu cuota de fraccionamiento y listo, ¿no? Miriam, ahorita te voy a contar cómo es la historia de esto. Ya, eso es lo otro simpático, Diego Cruces, de la cuenta CTS. La cuenta CTS, formalmente, tú la deberías pedir en la entidad financiera que tú quieres, ¿ok? Eso es en puridad, eso es en puridad, ¿ya? Es decir, tú llegas a una empresa, imagínate, el día lunes 2 de octubre, 2 de octubre, no, mañana es primero, sí, pues, lunes 2 de octubre. El lunes 2 de octubre empiezas en un amante trabajo. Lo primero que tú haces cuando llegas a un trabajo es que recibes una inducción, llenas unos formatos, firmas las actas de no solamente firmas tu perfil de puestos y tu contrato de trabajo, sino que posiblemente firmas las políticas del acogimiento a las políticas de la empresa, firmas tu reglamento interno de trabajo, firmas tu reglamento de seguridad y higiene industrial. Definitivamente dentro de las políticas de la empresa está el tema posiblemente, pues, o sea, el formato para que llenes tu cuenta, en qué banco quieres tu cuenta sueldo, porque la cuenta sueldo también tú deberías decir en qué banco la quieres, ¿no? Y también la cuenta CTS que tú eliges en qué banco o en qué entidad la quieres, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo la quiero en Caja Piura, ¿no? Porque Caja Piura paga más, o sea, me paga más, te paga casi 12% de interés anual, frente al BCP, que te paga 1.26%, pues con la justa, ¿no? Entonces tú prefieres una caja, ¿no? O la mandas pues a un banco chico como el BIF, ¿no? Que te da una tasa más alta. O la mandas a un banco pues como, qué sé yo, hay bancos de segundo piso para algunas personas que les gusta hacer inversiones en criptomonedas, como es, si no me equivoco, Alexander Ancarte te está viendo eso, ¿no? Las cajas siempre te dan mayor interés, pero algunas personas jugamos a veces con compra de criptomonedas, ¿no? Entonces, este, efectivamente, paga más por esos depósitos las cajas, ¿no? Sí, pues, pero tú eres el que eliges en dónde va a ir tu CTS, ¿no? Muchas veces y muchos empleadores, yo me incluyo por una cuestión de practicidad, eh, le decido yo a veces y no debería hacerlo, lo digo porque lo hago, ¿no? Y te aseguro que el día que un trabajador se queje a su afil, sueno, ¿no? Lo que muchas veces algunos RH hacemos es que yo agarro y pucha, me entra el trabajador y yo le digo, no, ¿sabes qué? Mira, nosotros trabajamos con el BCP, no trabajamos con el Continental, no trabajamos con el de Scotia, no trabajamos con otro. Si tu plata la vas a poner en el de Bank, tu sueldo va a llegar 2 días después o un día después al menos. Si te pagan, pues, por ejemplo, hoy día sábado, vas a tener tu sueldo el día martes, ¿no? Eh, yo te abro tu cuenta en el BCP y también te voy a abrir tu cuenta CTS en el BCP y ya tú ves si la cambias a un sitio u otro. Actualmente es fácil hacer eso porque en realidad un banco, ahora pues no existe el tema de la imposibilidad de retirarlo, hay la disponibilidad completa. Entonces, si tu sueldo está en el BCP y te abro en el BCP, creo que a nadie le importa. Simplemente cuando te depositan la CTS, después de que se vence el día 30 de abril, ¿no? Simplemente el trabajador al día siguiente, creo que son 24 horas, ¡plac!, lo pasas a la cuenta normal que usas, ¿no? Pero oficialmente es el trabajador quien debería decidir a qué cuenta o a qué banco es que se deposita la CTS o a qué entidad financiera. ¿Ok? Eh, Otra particularidad que tiene la CTS, y es importante que también ustedes lo sepan, es que adicionalmente al tema de que debería ser intangible, debería ser un ahorro forzado, debería FCD. Ahí está Arturo, ¿qué es ese FCD? ¿A qué te referiste? Por el tema de FCD, no sé a qué se refirió. A ver, cuando pueda Arturo nos explicas a qué te estabas refiriendo. Ah, Fondo de Seguro de Depósito, ya, ok, perfecto.
Eso no lo sé. Muy bien. Otra cosa que ustedes tienen que saber de la CTS es que la CTS tiene un grupo, y eso no lo saben muchas personas, ¿sabes más? Ayer me puse a cachetear a un par de abogados laboralistas con este tema. La CTS tiene algunas particularidades formales, ¿de acuerdo? Que son muy importantes que ustedes las sepan porque en una situación puede servirles hasta cuando trabajan y el empleador se les pone un poco pesado. ¿Ya? La CTS debería depositarse en los primeros 15 días siguientes al mes de su vencimiento. Es decir, si estamos diciendo que la CTS se vence, por ejemplo, el 30 de abril, ¿okay? El periodo que comienza el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de esos 6 meses, la CTS se vence, o sea, de lo que has acumulado esos 6 meses se vence la CTS, debería depositarse hasta los 15 días siguientes, ¿ok? Del mes siguiente, que es el 15 de mayo. Igual, al 31 de octubre puede depositarse hasta el 15 del mes siguiente, que es el 15 de noviembre. Después, ¿qué es lo que sucede cuando pagas después de esa fecha? Pagas después del 15 de mayo, o sea, una vez, pues, por ejemplo, no tiene liquidez tu empleador, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? No te puedo pagar el 15 de mayo, pucha madre, ¿qué hago? Pago, pues, el 30 de mayo, ¿no? O pago el 15 de junio, o pago el diciembre, ¿no? La otra CTS. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente debe depositar el empleador los intereses que se han devengado por los días que ha dejado de pagar la CTS. Y ojo, ahí vienen los intereses bancarios, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú escogiste, por ejemplo, la caja Piura, y la caja Piura tiene un interés, digamos, puede ser diario, ¿no? Del 0,07% diario, cuando tú calculas como empleador, dices, pucha, intereses para este del 0,07 diario para la caja Piura, interés para este del 0,0001.2, ¿no? Del 0,012 por ciento diario para el BCP. Entonces, haces el cálculo de intereses completos y pagas efectivamente el depósito y los intereses que corresponden, ¿no? Después de que haces el pago, y esto es importantísimo que ustedes lo sepan, es en donde todos los abogados se caen, por así decirlo, donde todos los jefes de recursos humanos se recontracaen y donde todos los trabajadores ignoran, lo que todos los trabajadores ignoran, la constancia o la hoja o la entrega de la hoja de liquidación de CTS, ¿ya? Y les voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poquito. Eh, ¿Qué es la hoja de liquidación de CTS? No es otra cosa más que el cálculo de la CTS. Ahorita les voy a enseñar a hacer el cálculo. Pero la hoja de liquidación de CTS es el cálculo que te da tu empleador, donde indica cómo ha llegado al monto que te ha depositado. ¿De acuerdo? Entonces, eh, estamos diciendo, la CTS se vence semestralmente el 30 de abril, 31 de octubre, se paga hasta el 15 del mes siguiente y 5 días después del pago de esta, tiene el empleador la obligación de entregarte tu hoja de liquidación con el cálculo de la CTS. ¿Ya? ¿Qué sucede si no te lo entrega? Ah, esa es una muy buena pregunta. Si no te entrega tu hoja de liquidación. Si tu empleador no te entrega el cálculo de la hoja de liquidación, el pago no se considera efectuado, te cuento. Si bien es cierto que para Sunafil este hecho es una falta no muy grave, es una falta leve, ¿ok? Es una infracción leve. Si bien es cierto, es una infracción leve, tú tienes que darte cuenta que la configuración del pago, el cumplimiento del pago de la obligación generada solamente se produce con la entrega de la hoja de liquidación. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué es ad solemnitatem? ¿Por qué es constitutiva de derechos? Porque tú tienes que tener tu cálculo, ¿ok? Para poder al tercer día de recibido decirle a tu empleador, oye, no me convence tu cálculo. ¿Sabes qué? Esto está mal calculado. No entiendo. Explícame. ¿De acuerdo? Si al tercer día, o sea, te hacen tu depósito, al quinto día como máximo te entregan tu hoja de liquidación. Una vez que has recibido tu hoja de liquidación, tienes hasta 3 días para decirle a tu empleador por escrito, no entiendo tu hoja de liquidación, esa comisión
ese porcentaje de comisiones que me estás pagando para hacer el cálculo de mi monto computable, de mi sueldo computable, no es el correcto. Señor, la cantidad de días no es correcta, el importe no está bien, ese no es mi sueldo, falta mi asignación familiar, falta X, Y, Z, cosas, ¿de acuerdo? La CTS funciona de esa manera. Te entregan tu hoja de liquidación de explicación del cálculo y tú tienes 3 días para decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si estás de acuerdo, obviamente no dices nada, pero si no estás de acuerdo, tienes 3 días para mostrar tu desacuerdo. Si no te entregan hoja de liquidación con la explicación de tu depósito, no vas a tener la posibilidad de decir, señor, no estoy de acuerdo, señor, no entiendo, señor, no sé cómo hicieron el cálculo, señor, estoy en desacuerdo. Y si no puedes expresar eso, el pago no se ha realizado, no se ha perfeccionado, no se ha agotado. En otras palabras, no se te ha pagado la CTS. Entonces, vienen ustedes a decirme, bueno, sí, pero está pagada, pues ya está pagado, ya está en la cuenta CTS, ahí está el cumplimiento, el inspector de Sunafil va a decir, ya pues, entrégale su hojita, ¿no? Señor, ¿está usted de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo? Y eso pasa muchas veces en las inspecciones laborales. ¿Saben dónde está la diferencia? Claro, exacto, Arturo. ¿Saben dónde está la diferencia? ¿Ok? Cuando no entregan la hoja de CTS, la diferencia está en que la misma regla se aplica al pago de liquidación por beneficios sociales cuando cesas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene el derecho de decir, no estoy de acuerdo con lo que te estás pagando. Y no existe forma de que ejerce ese derecho si no le entregas una hoja de liquidación con el cálculo. Entonces, cuando sucede esto al cese del trabajador y no se le entrega la hoja de liquidación, y pasan 30 días y tu empleador, se me olvidó de entregar la hoja de liquidación, pues tú ya te fuiste a tu casa, ya no trabajas con ella, no quiero saber nada de ti, he cumplido, vienes a una fil si quieres y le muestro el voucher de que te he pagado. ¿Saben lo que podría pasar? Tú podrías alegar, señor, hace 30 días me depositaron esto, y tu empleador va a decir, sí pues, esa es tu liquidación por tiempo de servicios. Así debe tener, pero ¿qué pasa si no te entrega, la hoja de cálculo? Tú podrías decir, no señor, eso es una gratificación. Págame mi liquidación por tiempo de servicios. Págame mi CTS, muéstreme los cálculos, mis vacaciones truncas, muéstreme mis gratificaciones truncas de vengadas hasta el momento, ¿no? Y mis intereses, obviamente, porque tampoco me han pagado a las 48 horas de haberme retirado. Entonces, si tú le dices al inspector de Sunafil, saben que sí, efectivamente, el empleador me ha hecho un abono, pero ese abono es tranquilamente una gratificación, es una bonificación. ¿En dónde dice que es una CTS, que son unas vacaciones, que es lo que sea? ¿Me ha dado algún comprobante? ¿Qué creen ustedes que va a hacer el inspector de Sunafil? Bueno, primero, el inspector los puede mirar como locos, eso me pasó a mí, pero a la larga va a terminar dándoles la razón, porque efectivamente, vuelvo a repetir, no se ha agotado y no se ha realizado el pago. Por más que sea una infracción leve en materia de relaciones laborales, puede decantar esto en que el empleador se vea forzado a pagar nuevamente la CTS en la liquidación de beneficios sociales. ¿De acuerdo? Y eso es recontra importante que lo sepan porque ser purista en cuestiones de normas laborales es muy importante. ¿De acuerdo? Mientras no se entregue la hoja de liquidación de CTS, el pago no está totalmente realizado, no está completo, no se ha efectuado, no le ha dado derecho al trabajador de decirte, estoy en desacuerdo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar cómo se calcula la CTS, pero hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? ¿Vamos bien? Hoy día es sábado, yo sé que es complicado. Los sábados, Henry, no viene nadie, oye, la mitad de la clase viene los días sábados. Luego la ven, luego la ven en video, ven la grabación, el día domingo, desayunando, tomando un café, qué rico. Yo diría en ese momento, yo no bebo alcohol, pero debería estarme tomando una piña colada virgen o algo así, frente a una piscina en ese instante. Muy bien, si no tienen dudas, para una microempresa, ¿cómo sería el cálculo ya? Hay dos regímenes, ¿ok? Ahí se señala que la cuenta CTS es un caso novísimo que no he visto. A criterio personal, el empleador tiene los medios probatorios para desacreditar lo señalado por el trabajador. No,
Porque vuelvo a repetirte, mientras a ti no te den o omitan tu derecho para oponerte a lo que te han pagado, el pago no se ha realizado. ¿Ok? Curiosamente, es una formalidad, y eso lo estuve discutiendo con dos de mis amigos laboralistas el día viernes en la tarde. Y yo, porque tenían ellos justamente un caso así, me preguntaron, oye, ¿qué haces en el caso de que no le des su liquidación? Y yo le digo, pues, es una fin, no te hacen ni caso. Pero curiosamente llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, es un tema bastante interesante de considerarlo, porque efectivamente el pago no se ha agotado. O sea, si tú te vas a las reglas legales de lo que es básicamente obligaciones, obligaciones es el curso más feo de la carrera de Derecho, dicho sea de paso. Si tú te vas a las reglas estrictas de obligaciones, existe algo que se llama el cumplimiento o el pago, ¿no? Y el pago se realiza o no se realiza. Pero si no se cumplen totalmente las formalidades que requiere que se realice el pago, este no se ha realizado. Y efectivamente, si no te dan la opción de decir, estoy en desacuerdo, el pago no se ha realizado. Así de simple. Será una bonificación, pues, será una gracia del empleador que me ha depositado graciosamente en mi cuenta CTS o en mi cuenta bancaria directa. El empleador, buena gente, ¿no? Pero, de hecho, CTS no es, ¿no? A ver, entonces, ¿qué más me han puesto por acá? Una microempresa, ya, hay dos regímenes, ¿ya? Ese es algo que no les mencioné en la primera clase. Dos regímenes que me parecen absurdos, pero bueno, ahí están. Uno es el régimen PYME-MIPE, ¿de acuerdo? El régimen PYME-MIPE tiene derechos al 50% en el caso de CTS, gratificación y CTS, gratificación y vacaciones. Es decir, en una microempresa o en una PYME-MIPE, ojo que existe un registro PYME-MIPE donde tú presentas todos los requisitos que te pide el REMIPE, para que tú te inscribas en ese registro y luego sales en internet y son públicos los REMIPE, ¿no? Acá vamos a tocar un tema que yo sé que Arturo le va a usar. Tú te registras como REMIPE y tú dices, ya, bueno, soy REMIPE, pago mis beneficios laborales al 50%. Es decir, si yo doy, eh, por ejemplo, ahorita que vamos a ver el cálculo de la CTS, más o menos vamos a llegar a la conclusión de que el pago semestral de CTS equivale aproximadamente, o sea, cerca a pagar la mitad y un poquito más de una remuneración, ¿ok? Entonces, ¿cómo pagas en el régimen PYME-MIPE? Al 50% de este importe calculado, ¿ok? Igual, la gratificación es al 50% y en lugar de tener 30 días de vacaciones por el año cumplido, vas a tener 15 días, ¿ok? En el caso de los demás beneficios laborales, como es la asignación familiar, la asignación familiar se mantiene en el mismo monto, eh, utilidades no hay, ¿ok? Y bueno, los derechos, el tema de los seguros se mantiene tal cual. Bien, ¿qué más? Ese es el tema de PYME, MIPE. ¿Qué más me están poniendo acá? No, creo que nada más, ¿ok? ¿Cómo se calcula la CTS? Ustedes tienen un sueldo computable, ¿de acuerdo? Ese sueldo computable para la CTS está formado por el conjunto de conceptos remunerativos, y ahorita vamos a entrar al conjunto de conceptos remunerativos. ¿Qué son los conceptos remunerativos? Los conceptos remunerativos, que vamos a ver también cuando hagamos un ejercicio de planilla, son aquellos conceptos que se suman para el cálculo de los beneficios laborales. Hay conceptos que no se suman, hay conceptos que sí se suman. ¿Cuáles se suman? Por ejemplo, la remuneración básica. Si a ti te contratan por un sueldo de 3.000 soles, esos 3.000 soles son remunerativos, evidentemente, van a formar parte del sueldo computable para el cálculo, en este caso, de CTS. La asignación familiar en sí, que vamos a tocar en un momento, no es otra cosa más que el importe del 10% del sueldo mínimo. Así es, sí, pues, es el 10% del sueldo mínimo legal que se les da a aquellos trabajadores que tienen hijos menores de 18 años o que teniendo hijos mayores de 18 años tienen cómo demostrar que sus hijos están siguiendo estudios superiores hasta los 24 años. ¿De acuerdo? Esa es la asignación familiar. Ahora que lleguemos a la asignación familiar vamos a dar sus particularidades. Pero normalmente el importe de la asignación familiar es de 102.50. ¿Ok?
en total, en general. Entonces, para tu sueldo computable, para el cálculo de CTS, tú sumas tu sueldo normal más tu asignación familiar, más si tienes comisiones, por ejemplo, el promedio de comisiones de los últimos 6 meses anteriores al mes en el cual estás calculando la CTS. Por ejemplo, ¿ya? Y ese es en el caso de los vendedores, los comisionistas, los que tienen ingresos de esa forma. Hoy en día se está poniendo muy de moda que no solamente los vendedores tengan comisiones. Yo, por ejemplo, visité una fábrica muy buena en Puente Piedra el día de ayer, casi en Ventanilla, ¿ok? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Magra, que es la que hace los postes de luz y pone los postes estos de las 5G y todas estas implementaciones. Magra es una empresa de, si no me equivoco, casi 300 trabajadores aproximadamente, ¿ok? Y tiene un sistema remunerativo en el cual casi todos comisionan, ¿ok? Casi todos tienen comisiones por cumplimiento de metas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no se llaman comisiones, en realidad se llaman bonificaciones. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes un sueldo bajo de, digamos, 2.500 soles, ¿ok? Y adicionalmente a eso, por cumplimiento de metas, tú eres contador, digamos, ¿no? Por cumplimiento de metas, se te asigna una bonificación de 300 soles mensuales. A veces llegas a una meta superior y no son 300, son 400. A veces no llegas a la meta y tu bonificación no se paga o se paga pues en 100, 150, una cosa así. Igual que un comisionista, igual que un vendedor que tiene comisiones diferentes cada mes. ¿Cómo calculas tú el promedio de comisiones? Agarras, por ejemplo, tú estás al 30 de abril, ¿no? Como estás al 30 de abril y normalmente las comisiones agarran abril, tú no vas a tomar abril, vas a tomar las comisiones que están antes de abril, ¿ok? Marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, bueno, octubre, ahí están tus 6 meses. Esos 6 meses, sumas las comisiones completas, las divides entre 6, ¿de acuerdo? Y ese importe, tu promedio de comisiones, también lo sumas a los otros dos conceptos adicionales. El caso de horas extras es exactamente igual. Tu promedio de los últimos 6 meses de horas extras. Si estás en abril, vas a agarrar de marzo hacia atrás, los 6 meses anteriores, sumas el total de horas extras, lo divides entre 6. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, como la CTS está vista de forma semestral y agarra periodos donde hay gratificación, vas a tomar el sexto de tu última gratificación. Por ejemplo, ahorita en octubre, ¿ok? Tu última gratificación ha sido la gratificación pagada en julio. Vas a agarrar la gratificación pagada en julio, que ustedes van a ver ahorita, que es gratificación más el 9% de bonificación del importe, le quitas el 9% y al importe de gratificación lo divides entre 6 y lo sumas. Entonces, tu sueldo computable para tu CTS es tu sueldo, tu asignación familiar, el promedio de comisiones, tu promedio de horas extras y un sexto de tu última gratificación. Si tienes otros ingresos, ok, dentro de estos 6 meses anteriores, ¿de acuerdo? Que han ingresado y han sido pues pagados más de 6 veces dentro de estos 6 meses, que no sean movilidad, ojo, ¿ya? Bonificaciones, por ejemplo, premios, ¿no? Esos también integran conceptos remunerativos y entran en este sueldo computable. ¿Cómo se hace? Agarras tu sueldo computable, esta suma que acabamos de hacer, lo divides entre 12 y lo multiplicas por los días trabajados en el semestre. ¿De acuerdo? Si esta persona tiene, por ejemplo, sus 6 meses trabajados completos, no tiene ninguna falta, lo vas a multiplicar, pues, evidentemente, por ¿cuántos son los 6 meses? 180 días, ¿no? 180 días. Si tienes faltas, le quitas, pues, las descuentas. ¿De acuerdo? Y de esa forma se calcula la CTS. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Importante, para el Estado, bueno, más que para el Estado, para la SUNAT, que es quien manda absolutamente todo el tema, tanto tributario como remunerativo en el Perú. Dime, María Rosa, antes de que pase a lo que les voy a preguntar.
Profesor, una consulta. Mira, Dime. nosotros hemos tenido un caso que un trabajador, por ejemplo, ha estado ya 10 años con nosotros. Mm, Los 2 primeros años, el señor no quería estar en planilla por un tema de renta de quinta, no quería pagar al Estado. En ese ya, entonces, la gerencia le aceptó. Pero ¿qué pasa? Después ingresó a planilla, después de los 10 años, él renuncia y se retira, pero quiere que le reconozcan todo el tiempo que ha estado en recibo de honorarios. Se ya, han ido hasta el FIL, ¿no? Y ahora me claro, dicen que tengo que regularizar todo ese tiempo su ujú, liquidación, pero su sueldo ya ha variado, pues de ahí a 10 años. claro. ¿Con qué sueldo yo le hago la calculación, el cálculo, no? Primero tienes que hacer el cálculo porque tú sabes que se aplica ahí al principio de primacía de la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, ahí ha habido recibos por honorarios, pero realmente ha sido una relación laboral. Para todo tipo de cálculo, de CTS, de gratificaciones, de vacaciones e incluso de liquidaciones posteriores cuando sale el trabajador, tienes que emplear el último. Siempre es el último sueldo. ¿Ok? Lamentablemente, si no se lo has pagado en su momento, y bueno, pues es una contingencia que se crea cuando se le paga a un trabajador de esa forma, eh, se le tiene que pagar con el último sueldo percibido, su última remuneración. Así haya sido de meses atrás, de años atrás, etcétera. Eso no va a ser un problema. Y, ¿Qué cosa es profesor, lo pero que yo haría? en el tema de las vacaciones, ¿Ah? ¿también se tiene que calcular Sí, con el sueldo actual? sí, sí, todo con el sueldo actual. Es más, Wow. si no le has pagado las vacaciones que vamos a ver ahorita y se te han acumulado más de 2 periodos sin pagarles, tienes indemnización vacacional. O sea, tienes que Mm, pagar la vacación por 3. Entonces, y sí, todo lo calculas con el sueldo final. ¿Qué cosa es lo que yo hago cuando me pasan este tipo de barbaridades? Porque créeme que me han pasado. O sea, muchas veces las contingencias no las genera uno como recursos humanos. Muchas veces las contingencias te las genera tu jefe, ¿ok? Porque tu jefe, bueno, tu jefe piensa pues que, ya hice mis afirmaciones sobre los jefes a veces eh, en la clase pasada y yo digo lo siguiente, el empresario que apenas tiene 100, apenas, porque puede ser que no sea el caso, apenas tiene quinto de secundaria y bueno, pues hace TikToks, ¿no? Como parte de su formación personal y muchas veces no tiene claras en la mente muchas cosas, ¿no? Está para que uno lo cuide, está para que uno le diga, no hagas esto, porque cuando haces esto la vas a malograr, no le pagues por honorarios, porque yo sé que tú dices, es mi persona de confianza, nunca me va a traicionar, pero lo va a hacer, y lo va a hacer porque yo lo haría, ¿no? Porque un abogado le va a decir que lo haga, y porque por dinero siempre va a haber un tema, en una contingencia. Y en ese caso, pues sí, ya, si el empleador pues no quiere hacerte caso, ¿no? Ya déjalo que pague lo que tenga que pagar. Sarna con gusto no pica, como se dice, ¿no? Eh, pero efectivamente, yo en ese caso, cuando me ha pasado, lo que he hecho ha sido lo siguiente, he conciliado con el trabajador. Porque cuando tú concilias, y existe la opción de conciliar cuando tú estás en la parte administrativa todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente, y ahí Arturo no me va a dejar mentir, un juicio laboral, un juicio laboral en el Poder Judicial, espérate, a mí me han dado fecha de audiencia para el 2025, mayo 2025, y me la dieron en junio, ¿ya? Para la audiencia de conciliación. Los juicios laborales están, pero olvídate, están recontra rebasados los patas en los juicios laborales. Y eso lo saben todos los abogados. Y curiosamente todos los abogados que empujan al trabajador a que vaya y te meta a juicio con todo esto, son abogados que evidentemente el trabajador no les está pagando por adelantado, son abogados que están trabajando pues contra el resultado que van a obtener. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se puede hacer? Si ya vino Sunafil, ya te inspeccionó, ya te dijo, sabes qué, pucha, tienes este lío y todo lo demás, tú puedes transar con el trabajador ante el Ministerio de Trabajo y llegas a una conciliación y le presentas a Sunafil el cumplimiento, y como es en materia sociolaboral, Sunafil no te va a multar si antes de que termine la inspección tú subsanas y pagas, o llegas a un acuerdo con el trabajador por último, ¿no? Cosa que está prohibida, pero se hace, y simplemente le dices, mira, tu total, tu total es 100.000, ¿no? Si me haces un juicio de aquí en 4 años, pues sí, pues vas a sacar 120.000, ¿no? Pero eso en 4 años, pues, escucha, sabes que transemos ahorita por 30.
¿Tú crees que no te lo va a aceptar? Por supuesto que te lo va a aceptar. Es más, no transes por 30, transa por 50, dale 30 y los otros 20, dile, ¿sabes qué? Hagamos un acuerdo entre nosotros y te los pago en esas armadas. Teóricamente no deberías fraccionar los beneficios laborales, es más, hasta hay casaciones que te dicen que no lo hagas, pero cuando tú concilias, yo no creo que haya ningún problema si concilias, al trabajador le va a convenir, va a ahorrar tiempo y bueno, tu empresa va a ahorrar dinero. Simplemente hagan un cálculo como corresponde ser, ¿no? Y díganle eso al trabajador. Son 100. Ahorita conciliamos, te doy 40, te doy 30, negocia un poquito. Al trabajador le va a convenir. Y al abogado que está asesorando al trabajador le va a convenir más todavía, porque va a cobrar más rápido y no va a hacerse la chamba de hacerse el juicio y tirarse 4 años, ¿ok? Haciendo un juicio. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿eh? En ese caso. No es, digamos, que sea lo correcto no pagar, pero vuelvo a repetir, cuando uno encuentra al muerto putrefacto y tienes que darle una solución, tienes que buscar la mejor solución posible. Y muchas veces esa es la mejor solución. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con la CTS, bueno, esto ya les dije. Les decía, la CTS y todo cálculo laboral se hace por treintavos. ¿Por qué por treintavos? Para la SUNAT, todos los meses tienen 30 días. Febrero para la SUNAT tiene 30 días. Enero tiene 30 días, abril tiene 30 días, mayo, octubre, todos tienen 30 días. Por ende, todos los cálculos de CTS se hacen por treintavos. Si son 6 meses, son 180 días. Si es un año, son 360 días. ¿Ok? No se compliquen con otras cosas, que eso se maneja de esa forma. Y de esa forma no, se entiende uno con SUNAT. ¿Ya saben qué sucede cuando se deposita fuera de fecha, ya saben qué cosa sucede con la hoja con la hoja de liquidación. Voy a ver de conseguirles un pronunciamiento bonito para que Arturo vea que lo que le estoy diciendo es más. A mi buen amigo Germán Lora lo torturé el día viernes con eso y le dije, y él me dijo una cosa similar, y me dice, no, pero es que el empleador tiene la de probar. Sí, pero no sabe configurar el pago, pues sabe probar el pago. No sabe qué sucede. Muy bien, terminamos con la CTS, esta es la que nos gusta a todos, la gratis. La gratificación, bueno, para empezar, existen dos gratificaciones legales. Como ya les dije, gratificaciones pueden haber más. El empleador puede dar graciosamente una suma de dinero por cualquier concepto, pero legalmente las gratificaciones se otorgan en julio y en diciembre y constituyen o se calculan en base a lo que les estoy poniendo ahí, el sueldo, su asignación familiar, el promedio de comisiones y el promedio de horas extras con el cálculo que ya he indicado. ¿De acuerdo? De esta forma se paga la gratificación. Esa es la gratificación. El 9% que se calcula adicionalmente es una bonificación extraordinaria que se calcula sobre este importe de gratificación. ¿Ok? Si tu gratificación sale 2.000 soles, por ejemplo, el 9% se saca más el 9% de 2.000 soles y ese es el total que se te deposita. ¿De acuerdo? Requisitos, igual que la CTS, haber trabajado un mes completo dentro del semestre. Si no has trabajado un mes completo y te retiras, no tienes derecho a gratificación. Ojo, super ojo, la gratificación sí se computa por meses completos. ¿Ok? Si tú has trabajado, por ejemplo, imaginemos ahorita la gratificación de diciembre, ¿no? Tú entras a trabajar el 15 de noviembre y vas a trabajar del 15 de noviembre al 31 de diciembre. Tu gratificación se va a calcular por un mes, no por los 15 días de noviembre. ¿De acuerdo? Si tú has trabajado 29 días y 30 días y un mes completo, se calcula por el mes completo, no por los 29 días. Ni siquiera en truncas. ¿Ok? Esa es la cosa extraña de la gratificación. Bueno, no extraña, es la forma como se paga y se calcula la gratificación. Así como la CTS, la gratificación se consigna en un documento que se llama boleta de pago. Tu jefe de recursos humanos, dependiendo de qué tan chévere sea, puede hacerte una boleta sola de la gratificación o puede poner la gratificación en tu boleta mensual, qué sé yo, ¿no? Completa. Pero tiene que existir un documento en donde esté y figure el cálculo de la gratificación, porque es exactamente lo mismo que si te paguen sin boleta, ¿no? Es una obligación también. En este caso sí, no tengo yo ninguna apreciación adicional que hacer sobre la gratificación.
es la más sencilla de todas, ¿ok? Si tú trabajas, por ejemplo, menos de 4 horas en un part-time, también tienes derecho a cobrar gratificación. Acá les estoy poniendo el tema del bono y la historia del bendito 9% de la bonificación, ¿ok? La gratificación, ya lo saben ustedes, no afecta tampoco a la parte previsional, no tiene por ende descuento de AFP, no tiene descuento de ONP de ningún tipo, se paga íntegramente el sueldo y se le suma el 9% del importe que se paga de la gratificación. A diferencia de la CTS, ojo, la CTS, eh, bueno, todos los conceptos que se pagan al trabajador, vamos a ver que se declaran en la PLAME, que es la planilla electrónica, ¿ok? La CTS no existe una obligación de que se ponga en la PLAME, la gratificación y las vacaciones sí, ¿de acuerdo? La CTS no se pone en la PLAME porque para SUNAT, y esa es una cosa, bueno, saber algunas tonterías de más es importante, ¿no? La CTS es una compensación, es algo equiparable a una indemnización. Para SUNAT, una indemnización o una compensación es algo que no es gravable con impuesto y no le interesa a SUNAT. Entonces, tú puedes no poner la CTS en la PLAME y no pasa absolutamente nada, ojo, ¿eh? Eso te lo digo porque realmente a SUNAT no le interesa la CTS. La gratificación sí tienes que ponerle en la PLAME necesariamente el monto de gratificación y el monto del 9% que has pagado. ¿Ok? Muy bien. Después de la gratis, el descanso vacacional. ¿Ok? Misma regla general de todos los beneficios laborales, de estos 3 beneficios laborales importantes específicamente, para que tú tengas derecho a cálculo vacacional, sobre todo en el caso trunco, tienes que tener, ¿ok? Un mes trabajado, un mes completo trabajado. Si tu trabajador trabaja una semana y se retira, no tiene vacaciones truncas. Tienes que tener un mes al menos para que comiences a contabilizar y a computar vacaciones. ¿Ok? El descanso vacacional es de la siguiente forma, la siguiente fórmula. Un año completo de tiempo de servicios, 30 días de descanso vacacional acumulado. ¿Ok? Si ustedes hacen la división, se van a dar cuenta que por mes trabajado, uno genera aproximadamente 2.5 días de descanso vacacional, en ese caso. ¿Ok? Si durante el periodo en el que tú estás computando tu periodo vacacional tienes más de 60 días de descanso médico, ¿ok? Paras de contar. Si tienes una semana, un mes, 60 días de descanso médico, ojo, no es el caso ¿cómo se llama esto? No es el caso el descanso por maternidad, ¿eh? Solamente el caso de descanso médico puro. Si tú tienes 60 días de descanso médico, sí paras de contar y paras de generar vacaciones, por si acaso, se reducen proporcionalmente. ¿Ok? Para el descanso vacacional, acá le estoy poniendo, es tu sueldo computable igualito que la gratificación, tu remuneración más tu asignación familiar, más tu promedio de comisiones de los últimos 6 meses, más tu promedio de horas extras en los últimos 6 meses, y se paga por regla general adelantada a tu salida de vacaciones. Es decir, yo, Jorge, voy a salir de vacaciones el día lunes, que es el primer día útil del mes de octubre. Entonces, mi pago de vacaciones debería haberse realizado el día de hoy, 30 de septiembre. ¿Me dejo entender? Más o menos. Eso funciona así. El pago de las vacaciones se realiza de forma adelantada. Muchos empleadores, ¿ok? Muchos empleadores no hacen eso por otras cosas, ¿ya? Muchos empleadores lo que hacen es que pagan las vacaciones al igual que como pagas, pues, tu mes de trabajo normal. La ley dice que eso no es así. La ley lo que te dice es que las vacaciones tienen necesariamente que pagarse de forma adelantada. Sin embargo, si tú no haces el reclamo a Sunafil, no pasa absolutamente nada. Es más, muchos trabajadores prefieren que se les pague a fin de mes. Entonces yo lo que hago muchas veces es que converso con el trabajador y le digo, ya, vas a salir tus 30 días de vacaciones, perfecto. En tus 30 días de vacaciones vas a salir del 1 de octubre, ojo a lo que estoy diciendo, 1 de octubre domingo
hasta el 31, hasta el día 30 de octubre, perdón, tus 30 días de vacaciones. Entonces, el trabajador puede decirme, ya págame mis días y salgo, o págame normal, el día 30. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Hago un convenio con el trabajador donde él me está aceptando o solicitando pagar las vacaciones al retorno, o sea, al retorno de sus vacaciones, al vencimiento, como si no hubiera tenido ningún problema. Cuando le he presentado ese tipo de cosas a Sunafil, no han tenido problema de observación alguna. Simplemente me dicen, no, trazado con el trabajador está de acuerdo, perfecto. ¿Por qué es que al trabajador esto lo beneficia? Porque evidentemente después de que vuelves de vacaciones, vuelves inicio, pues si tienes que esperar un mes más para cobrar tu sueldo. En cambio, de esa forma, terminan tus vacaciones y estás cobrando tu sueldo normal. En algunos casos, a algunos trabajadores les interesa. Y bueno, por más que la ley indica que deba pagarse de manera adelantada, puedes en la práctica conversarlo con el trabajador y llegar a hacer un convenio por escrito donde el trabajador acepte este pago o incluso lo solicite. Ojo, imaginen que ustedes le dicen o les digan, ya sales de vacaciones mañana, 1 de octubre. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Salen o no salen? ¿Salen de vacaciones o pitean y dicen, no, pues ese es mi descanso semanal, salvo el lunes, 2? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían? Les cuento que no hay ningún sitio ni hay ninguna norma que diga que el trabajador tiene que salir un día hábil, ¿eh? Pero, 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 normalmente siempre ustedes cuando hacen, o bueno, siempre cuando un RH realiza apreciaciones o interpretaciones, tiene que optar por lo más favorable para el trabajador. En este caso, como el día domingo es su descanso semanal, ganado por los días que ha trabajado hasta el día sábado, digamos, que es 30, ¿no? Yo no lo voy a sacar de vacaciones el 1 de octubre, lo sacaría de vacaciones el día lunes 2 de octubre y que vuelve el 31, ¿de acuerdo? Es algo que muchas veces si el trabajador no dice nada, bueno, para el pobre trabajador lo sacas el día 31, pero lo ético, lo correcto, y en realidad lo que puede reclamar un trabajador es que lo saques el día hábil que le corresponde. No el sábado, no el domingo, sácalo el lunes. No en su día de descanso que ya ganó, sácalo el día lunes. Siempre interpreta las normas lo más favorable al trabajador que puedas. ¿Ok? Ese es el tema de vacaciones. Acá estoy poniéndoles el descanso vacacional, 30 días de descanso remunerado, y las reglas generales me dicen que puedes compensarle al trabajador 15 días como máximo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tú puedes pagarle al trabajador. Esperen un segundo que mi hija termina para favor. Sí. Bueno. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo? Tú puedes comprarle al trabajador 15 días y el trabajador solamente va a descansar 15 días. No puedes comprarle más días. Fraccionar las vacaciones. Antiguamente, bueno, antiguamente te estoy hablando del 2018. Hasta el 2018 se podía fraccionar las vacaciones en periodos máximos de 7 días, ¿ok? De lunes a domingo. Eso era lo mínimo que podía salir un trabajador. Después, y de manera poco técnica, para mí, se permite, y hasta el día de hoy está permitido que el trabajador salga 15 días de forma fraccionada por un día, un día, un día. Uy, 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 uy. Disculpen un momentito, disculpen un momentito. Cris, un instante, chicos, ¿ya? Denme un segundo, un segundo. Ya, disculpen ustedes, chicos. Uy, ya se fue. Disculpen ustedes, chicos, lo que pasa es que les explico, yo estoy frente a una ventana que da a la Avenida Brasil y exactamente cuando estaba subiendo los ojos para allá vi cómo atropellaba a un muchacho. Exactamente cuando subí los ojos. Tuve que decirle a mi hija que mirara para ver si es que no necesitaba un poco de ayuda, pero veo que no, porque ya se fue. En fin, entonces, volviendo a la clase. ¿Ok? Les decía, actualmente se puede fraccionar las vacaciones en periodos de un día, un día, un día. 15 días se tienen que gozar completos. 15 días pueden fraccionarse en importes de un día, un día, un día.
¿De acuerdo? Esa es la regla general como se está manejando actualmente el tema de las vacaciones. ¿Qué sucede si tú acumulas vacaciones y no sales de vacaciones? ¿Ok? Imaginemos, tú has trabajado un año, generaste 30 días de vacaciones. ¿De acuerdo? Tienes para gozar esos 30 días de vacaciones, tienes un año completo. Puedes gozarlo en el momento en que tú lo acuerdes con tu empleador, o si no llegas a un acuerdo, el empleador decide, en uso de su facultad directriz de la ley, que tú salgas en el momento que tú quieras. ¿Ya? ¿Qué sucede si no sales en el año completo siguiente? Se genera la llamada indemnización vacacional o el pago triple vacacional. Eso es lo que le estaba diciendo, si no me equivoco, a María Rosa. Dime, María Rosa. Profesor, una consulta. Tomando en consideración que las vacaciones hay que pagarlas adelantadas, Sí. pero ¿qué pasa si un trabajador me pide sus primeros 15 días, por ejemplo, en octubre, ¿no? El 6 de octubre, el 7 de octubre, el 15 y así. ¿En qué momento yo declaro y pago sus vacaciones? Ya. A ver, lo que pasa es que, como te estaba diciendo, el tema de las vacaciones, la ley te dice, bueno, y tienes que darte cuenta que la ley de descansos remunerados es del año 97. La ley te dice que se tienen que pagar de manera adelantada. Pero si tú haces, y eso también lo mencioné, si tú haces un convenio con el trabajador, tú puedes pagar las vacaciones a fin de mes, ¿de acuerdo? Cuando regresa. Cuando tu trabajador sale, así salga un día, tomando los 15 días de los que puede salir un día, un día, un día, tú tienes necesariamente que hacer un documento en el cual el trabajador firme que ese día está saliendo a cuenta de vacaciones, ¿correcto? Bueno, pues simplemente en ese documento, que es un formato, yo utilizo un formato que se llama movimiento de personal, y lo que hago es que en este formatito, en la parte de abajo, en letras chiquitas, se señala pues que el trabajador está de acuerdo con que ese día toma cuenta de vacaciones sea liquidado junto con sus remuneraciones a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Entonces me lo firma, no tengo ningún inconveniente, y se le paga pues a fin de mes, como corresponde, ¿no? Así de sencillo. ¿Queda claro? Queda claro. Cuando el trabajador no sale es el problema. Cuando el trabajador no sale de vacaciones, se le acumulan y se le juntan. Eso es lo que llamamos los RH cuando se le juntan dos periodos, ¿no? Se le juntan dos periodos. El periodo que había vencido y que tuvo un año para vencer y el periodo que se le acaba de vencer siguiente. Sucede el famoso triple vacacional. Que el triple vacacional no es otra cosa más que lo que les estoy poniendo ahí. Pagas una primera remuneración por el trabajo que ya se ha realizado, una segunda remuneración por el trabajo vacacional que ha gozado y una indemnización que es el importe completo. En realidad, la indemnización es básicamente este importe de remuneración que pagarías como una vacación más. ¿Ok? Entonces, tú no sales y se juntan dos periodos y por uno de esos periodos simplemente lo vas a pagar al triple. Así es, sencillo, sencillito. Lo pagas al triple. Se acabó esa indemnización vacacional. ¿No? Lo ideal es que eso no suceda. Lo ideal es que esto no pase. Por eso es que todos debemos llevar un récord de los trabajadores para que no suceda. ¿Cuándo es que esta indemnización vacacional no se aplica? Pues no se aplica para cargos de gerencia o cargos de dirección. Un gerente o un director, normalmente que también son cargo de confianza, es una cosa adicional, normalmente no tienen esta situación de triple vacacional. Y eso les da una permisión también, les da un permiso. Y este permiso no es otro que el hecho de que a un gerente, por ejemplo, tú le puedes comprar no 15 días de vacaciones, puedes comprarle los 30 y no pasa absolutamente nada, porque él no está sometido al tema de la indemnización vacacional. Él, en otras palabras, lo que la ley te dice es, bueno, en el caso de un gerente, puede no salir de vacaciones, explótalo, ¿ok? Y eso en la práctica sucede así, un gerente le paga sus vacaciones completas y luego pues él verá, pues total es una situación diferente, ¿no? Es un manejo diferente que el de los pobres mortales que sí, que no tenemos una gerencia. Entonces, solamente en el caso de gerentes y de personal de dirección no se aplica la famosa triple vacacional. Acá se lo estoy poniendo, me queda algo pendiente. Ah, ya, claro. Las vacaciones sí están, a diferencia de la CTS y de la gratificación, sí están afectas al descuento de AFP o de ONP correspondiente. ¿De acuerdo? Esos son simplemente considerados como si fueran días remunerados, pero son días descansados. Muy bien. Ya les había comentado la asignación familiar. La asignación familiar. Ojo, hay una particularidad de la asignación familiar. Dos particularidades.
Ya les había dicho que es para hijos menores de 18 años, ¿ya? O mayores de 24, o perdón, mayores de 18 hasta 24 que tengan estudios superiores o estén cursando estudios superiores. Importante es que el trabajador te acredite que tiene hijos para que tú le pagues este derecho. Es decir, yo empiezo mañana lunes, pasado mañana lunes en una empresa, yo tengo que ir con el DNI de mi hija o una copia y decirle, vea, soy papá, páguenme, por favor, porque mi hija tiene menos de 18 años, tiene 8 añitos, ¿no? O si mi hija tiene más de 18 años y menos de 24 y estoy pagándole la universidad, casi no puedo con mi vida, señora, ahí está la constancia de matrícula de este ciclo, páguenme, por favor, la asignación familiar. Ojo, ojo. En el caso de hijos menores, yo una cosa más o menos importante que ustedes deben saber. ¿Por qué es que los RH pedimos 2 veces al año documentación? ¿Ok? Pedimos básicamente por ese tema. Normalmente porque, bueno, está bien, los hijos de 0 a 18 años es un plazo largo, pero el tema de los hijos que están estudiando, normalmente los plazos o los ciclos o los plazos en los que se estudia en institutos y universidades, cuando no son de un año, son de 6 meses. Y es importante que te acrediten el estudio. Es decir, tú me acreditas el estudio ahorita en febrero, que estás matriculando a tu hijo. Está bien, lo matriculaste de febrero hasta julio, pues en agosto me tienes que acreditar de nuevo, que sigue estudiando, para que yo te siga pagando la asignación familiar. ¿De acuerdo? Eso es de esa forma importante. Se tiene que acreditar el tema del estudio, así como también se tiene que acreditar que la criatura es menor de edad para que le pagues la asignación familiar. ¿Ok? El cálculo es el 10% de la remuneración mínima laboral y no es fraccionable, no está supeditada a la asistencia. Tú puedes trabajar un solo día en el mes y se tiene que pagar la asignación familiar íntegra, completa, sin ningún descuento. ¿Ok? Esta asignación familiar también se declara en la PLAME y también está afecta, bueno, también forma parte de la base imponible, lo vamos a ver más adelante, para el cálculo del impuesto a la renta. Las utilidades, las famosísimas utilidades. Ok, las utilidades es la distribución del 10%, ok, de utilidades distribuibles de la empresa después de ingresos. Es decir, si la empresa, terminado un año completo de trabajo, ha ganado, digamos, 5 millones de ganancia, sobre esos 5 millones la empresa va a pagar su impuesto a la renta. De lo que queda después de impuesto a la renta, después del pago del impuesto a la renta, el 10% tiene que distribuirlo entre los trabajadores. 50%, ¿ok? Dividiendo el monto entre la suma total de los días laborados de los trabajadores totales dentro del ejercicio laborado y 50%, ¿ok? Dividiendo el monto entre la suma de todas las remuneraciones percibidas. Tranquilos, les voy a pasar con Félix, que me está escuchando acá, un ejemplo de cálculo de utilidades terminando la clase. No se lo había pasado a Félix ayer, se lo voy a pasar ahora terminando la clase para que lo ponga a disposición de ustedes, ¿ok? Y lo puedan de esa forma analizar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para pagar utilidades? Y acá existen requisitos que me encantan. El primero es que la empresa tenga 21 trabajadores o más, ¿ya? Las empresas que tienen 20 trabajadores, perdón, o menos, no están obligadas a pagar utilidades. El otro requisito es que el trabajador haya laborado dentro del año del que estamos hablando. Ustedes ya saben que para SUNAT el ejercicio tributario es de enero a diciembre. Entonces, por ejemplo, si yo he trabajado en una empresa de junio a noviembre del año 2022 y esta empresa tuvo utilidades, tienen que pagarme mi participación de utilidades en cualquier momento. ¿Ok? Las utilidades normalmente por eso es que se pagan siempre cuando termina de declarar una empresa y de pagar su impuesto a la renta anual. O sea, se pagan terminado marzo, normalmente en abril, aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son mis 3 requisitos. Que haya utilidades, que el trabajador haya laborado y que la empresa tenga al menos 21 trabajadores. Como vuelvo a decirles, a mí me encanta contarles cosas aparte, ¿ya? Y tenemos 5 minutos, así que les voy a contar una situación chistosa. Muchas veces existen empresas que para evitar distribuir utilidades hacen, comillas, ficciones estúpidas. Una de ellas es, por ejemplo, acá voy a prender mi camarita porque eso le iba a gustar a un
a un grupo de amigos trabajadores de una empresa que prometí que lo haría. ¿Ya? A ver, entonces yo les estaba diciendo, tú puedes como empleador, por ejemplo, tener 3 o 4 empresas, ¿de acuerdo? Y distribuir a tus trabajadores dentro de esas 4 empresas, ¿ya? Entonces, tú dices, en una empresa donde está el grueso de mis trabajadores, pues pongo 60 trabajadores, pero como esa empresa no genera un ingreso, no realiza una actividad que genere ingresos, no tiene utilidades. En las otras empresas, una que hace comercialización, por ejemplo, otra que hace otra actividad de importación, por ejemplo, que sí generan utilidades porque venden, voy a poner 20 trabajadores, acá pongo 20 trabajadores adicionales. En total, tengo 100 trabajadores entre las 3 empresas. Y digo, pues no pago utilidades de ninguna. Eso se llama empresas vinculadas, ¿de acuerdo? Eso se llama empresas vinculadas. ¿Qué significa esto? Que las 3 empresas probablemente trabajen o funcionen en la misma zona física, que los dueños sean los mismos y que los trabajadores trabajen todos para la misma causa, o sea, todos trabajen, quizá uno hace el almacenamiento, pero ese almacenamiento sirve para la venta, ¿no? Quizá uno haga la contabilidad de las 3 empresas, quizá otro haga la recepción de donde vienen a comprar en una de las empresas, pero está en la planilla de otra. Ese tipo de ficciones, vuelvo a decir, se analizan bajo el principio de primacía de la realidad. El hecho supera a la ficción, el hecho supera a la formalidad, el hecho supera a lo que el empleador está intentando crear. ¿Ok? Está por demás decir que es una práctica sumamente miserable de parte de un empleador, porque eso no es otra cosa, y se tiene que decir en blanco y negro, eso es tirarte las utilidades del trabajador, tirarte la plata del trabajador, agarrarte el dinero del trabajador. Eso es miserable y podría ser delincuencial, ¿de acuerdo? Está mal, es absolutamente absurdo robarle a tu trabajador. ¿Qué es lo que sucede con estas empresas vinculadas? Existen muchas casaciones y existen muchas directivas de SUNAFIL en las cuales, bueno, si una de las empresas genera utilidades y todos los demás trabajadores conforman parte de un grupo de empresas vinculadas, todos tienen derecho a cobrar utilidades. Así tu planilla sea de otra empresa. Así tu planilla no corresponde a una empresa que tenga utilidades. Mientras sea un grupo de empresas, si una de ellas tiene utilidades, todo el grupo de trabajadores de las empresas que forman este grupo de empresas vinculadas tiene derecho a sus utilidades. Y esto lo ve SUNAFIL y lo admite sin ningún inconveniente y ningún problema. ¿Ok? El seguro vida ley, que ya les había comentado, ¿ok? Vamos a verlo de esta forma, el seguro vida ley sirve para la indemnización por fallecimiento natural, la indemnización por fallecimiento a consecuencia de un accidente o la invalidez total o permanente. Acá les estoy poniendo las cantidades de remuneraciones que se pagan, o sea, que se pagan una vez que ha sucedido el siniestro o una vez que ha fallecido la persona, ¿no? Importante que ustedes sepan también otra práctica que es frecuente en el seguro vial. Como nosotros vivimos en el Perú, y en el Perú, lamentablemente, el empleador trata de ponerse ridículo en todas las situaciones para poder ganar, aunque sea un cachito más. ¿Qué es lo que hacen los empleadores en muchos casos? Hacen el seguro vial y los declaras a toda tu planilla con el mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el porcentaje que te va a cobrar RIMAC, que te va a cobrar MAFRE o Pacífico, está en base al monto de remuneración que va a pagar, que es el monto de remuneración que vas a pagar pues con el empleador. Entonces en ese momento pues te dice, ya, declara, y tú declaras mal. Bueno, ¿qué sucede no solamente si no tienes seguro vida ley o si haces esta bacana? Tú como empleador vas a estar obligado a hacer el pago completo y directo de la cantidad de sueldos que corresponda por el accidente, por el fallecimiento, por la invalidez del trabajador. Si no contrataste seguro de vida ley y se te muere un trabajador, tienes que pagarlo tú como empleador. Si declaraste mal las remuneraciones y se muere un trabajador, tienes que pagarlas tú como empleador. ¿De acuerdo? Esa es la forma como funciona el seguro vida ley. Muy bien, esa ha sido la clase de hoy, señores. Me he tomado un minuto adicional. ¿Alguna duda? ¿Algún caso? Alguien me levantó la mano por ahí, me acuerdo, pero no sé quién fue. A ver.
¿Quién me levantó la mano? Ya nadie. Sí, pues los sábados pasa esto. Ah, claro, el importe de utilidades varía, Jorge, dependiendo de las empresas, efectivamente. Tienes razón. En las empresas industriales es 10%, en las mineras el 8% y en algunos otros sectores efectivamente cambia el porcentaje. ¿Por qué? Porque evidentemente las utilidades de una minera son brutales, ¿no? Y las mineras tienen ciertas gollerías en nuestro país que les permiten hacer ese tipo de cosas. Si soy un ex trabajador, ¿cómo me entero que hay utilidades? Uf, muy buena pregunta. Lo que yo haría es ir y tocarles la puerta y preguntar. Voy y les toco la puerta y les pregunto, señores, ¿han pagado utilidades? Les pregunto a tu compañero, ¿han pagado utilidades? Una empresa tiene la obligación cuando paga utilidades de publicar en un periódico de circulación, dos periódicos, en el peruano y un periódico de circulación local, que está pagando utilidades del ejercicio anterior. Normalmente el común de nosotros, bueno, yo sí leo el peruano, pero yo sé que el común de las personas no lo lee, no tiene por qué leerlo. Y tampoco, pues, no lees el diario El Sol, pues, ¿no? Una cosa así que es donde se publican los avisos de este tipo, ¿no? Sí tiene el empleador la obligación de hacer las publicaciones de los pagos de utilidades, pero lo que yo suelo hacer y suelo recomendar a las personas es, bueno, tú has trabajado en una empresa tantos años, vas a cobrar tus utilidades, pregúntale a tus patas, pues, que han trabajado contigo, no van a hacerme a la gente y decirle, oye, ¿han pagado utilidades? O pregúntale a tu jefe de recursos humanos, oye, pagan mis utilidades del 2022, pues, y listo, se acabó. Que me dicen, Miriam Luna, en el sueldo bruto no hay beneficios. ¿De qué estamos hablando? Sueldo bruto. No entender. El sueldo bruto es el sueldo bruto que tú, o sea, tú dices, entro a trabajar por 3.500, tu sueldo bruto es 3.500. Tus beneficios están en base al sueldo que tú has pactado. Tu sueldo neto es tu remuneración menos tu AFP y tu impuesto de quinta categoría, pero tu sueldo bruto son los 3.500. A eso me imagino que te comentes. Peleas entre trabajadores. Ya, si se agarran a puñetazos entre trabajadores, sí es que votaron a los dos, pues. No vas a votar a uno, ¿no? A uno por meterle un puñete y al otro por responderle. Lo votas a los dos o no votas a ninguno, pues cualquiera de los dos. Normalmente las peleas entre trabajadores, eh, si no tienes un reglamento interno de trabajo, claro, puedes pedir, o sea, ojo que las peleas tienen que ser puñetazo, ¿eh? Puñetazo limpio. No que eche, no la pito, no, tiene que ser alguna agresión bonita, ¿no? Le metí un puñetazo y le rompió el tabique, por favor, le rompí los dientes, ¿no? Cabezazo, mínimo. No tiene que haber sangre, sangre. Ustedes tienen que darse cuenta que el tema para despedir, el despido siempre va con el principio de razonabilidad. Entonces, ¿cómo catalogas una agresión, no? Si tú le metes a tu compañero de trabajo un quechi es lapo, un lapo acá, ¿no? ¿Eso es una agresión? No. Si le haces el soplamocos, ¿saben lo que es el soplamoco o no? Bueno, ustedes, no sé de qué colegio serán ustedes, pero yo estudié bueno, 2 años estuve en el Colegio Claretiano de Maranga, y el Colegio Claretiano es de delincuentes potenciales. Ese colegio es absolutamente delincuente, sobre todo porque en mi época era solamente de varones. Soplamoco, también llamado el famoso sacagaca, no es otra cosa más que cuando te hacen calzón chino, pues, ¿no? Entonces, tú le haces eso a un trabajador, es una agresión, sí es una agresión, pero no es algo pues que realmente pues sea, sea en Maranga. En Maranga es una parte de San Miguel. No es una cosa que sea una agresión. Por eso es que en broma y en serio yo te digo, para que tú votes a un trabajador tiene que haber un puñetazo, una patada, una voladora, mínimo. Y tienes que tenerlo grabado en cámara para que tú puedas acreditar la agresión. Incluso podrías llevar al policía y decir, bueno, acá hay lesiones, llévenlo al médico legista, más acreditado todavía, ¿no? Y de esa forma tienes tú la potestad de sacar. El claretiano, por ahí, fue una marina un poco más allá, ¿ya? Sí, pues ese colegio, en mi época, ¿cuántas fracturas ha tenido en ese colegio? Tres fracturas, mínimo, salía con 3 fracturas, ¿eh? Era un colegio, era particular, pero era bien delincuencial, había cada cosa.
cada delincuente. Y bueno, así con todo. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado. No los voy a torturar más.